Bueno, entonces como vimos, nos hemos concentrado en abstracciones para poder expresar paralelismo o concurrencia a la hora de programar. Ahora, en este pedazo de clase queremos concentrarnos en y realmente qué ganamos con hacer cosas paralelas. ¿Qué ganamos? O sea, si ganamos algo con hacerlo paralelo, es como la pregunta que nos queremos responder en esta clase de complejidad de la concurrencia. Porque hacer concurrencia, como lo vimos en la clase pasada, requiere un trabajo extra que solo vale la pena si vamos a ganar algo, si no, no vale la pena. Entonces, vamos a dedicarnos a mirar cuán rápidos son los programas paralelos, cómo hace uno para mirar eso, y luego de mirar eso, a ver cómo se comparan los programas paralelos y cómo se comparan también con los secuenciales, y entonces vamos a mirar lo que hicimos ahorita, para qué sirvió. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mido qué tan rápido es un programa paralelo? Ya estoy grabando, ¿cierto? ¿Cómo miro qué tan rápido es un programa paralelo? Entonces, tengamos en cuenta que la razón por la que estamos haciendo paralelismo es el desempeño. Es la motivación esencial para programar en paralelo. Si el desempeño no mejora, no vale la pena todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo. Entonces, ¿cómo se estima si vale la pena? Entonces, hay medidas empíricas, digamos, ¿cómo se mide el desempeño? Típicamente, o empíricamente, o con un análisis que se llama asintótico. Cuando vean el curso de análisis y diseño de algoritmos, ustedes ya les toca el quinto semestre. El, bueno, creo que en el quinto o en el sexto, creo que en el quinto. En análisis y diseño de algoritmos 1 y en el sexto análisis y diseño de algoritmos 2. En esos semestres, en esos dos cursos, vamos a centrarnos en hacer análisis asintótico, que es ver qué tan complejo es un programa secuencial. Porque típicamente el análisis asintótico se usa para entender de qué forma escalan los algoritmos, es decir, cuando yo crezco el tamaño de la entrada, cómo se comporta, cómo es el desempeño del algoritmo. ¿Y qué pasa cuando los recursos de hardware paralelo disponible crecen? ¿Será que gano algo o no? En eso se concentran los análisis asintóticos. Ahorita vamos a hacer una mirada rápida de qué podría ser eso, pero en el curso no nos vamos a centrar no nos vamos a centrar en el análisis asintótico, sino en unos análisis empíricos que vamos a mirar cómo se hace. Típicamente, el análisis asintótico se realiza con el peor caso y no con los casos promedio. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, ordenar un arreglo de n elementos cuesta n cuadrado, o cuesta n log n, donde n es el tamaño del arreglo. Y le dicen a uno, en función del tamaño del arreglo, cuánto se va a demorar el algoritmo. Y hay unas medidas muy buenas y uno puede estimar con ese número, que es, digámoslo, teórico, uno estimar cuánto en la realidad se va a demorar un algoritmo resolviendo. Para eso, digamos, para eso se usa y funciona. Entonces, ¿cómo se mide la complejidad de los programas secuenciales? Entonces, típicamente, uno lo hace con un análisis asintótico y caracteriza el programa el comportamiento de los programas secuenciales acotando el número de operaciones que el programa realiza en función del tamaño de la entrada. Esa es la tarea de hacer análisis asintótico y la que van a aprender a hacer análisis de algoritmos 1 y 2. Esa es la tarea. ¿Qué se hace normalmente? Se dice sea f de n el número de operaciones que realiza un programa secuencial, ¿cierto? Para hacer algo. Por ejemplo, para insertar en el puesto adecuado un elemento de una lista ordenada en elementos. Ya tengo una lista ordenada en elementos, necesito meter un nuevo elemento en el sitio para que la lista siga quedando ordenada. Entonces, f de n es, si la lista ordenada tenía elementos, si quiero meter uno, ¿cuánto me demoro metiendo un elemento en una lista en elementos que está ordenada? Entonces, a uno le dicen f de n da tanto. Entonces, terminan diciendo f de n es del orden de n. Quiere decir que si el arreglo era de 100, de tamaño 100, me voy a demorar más o menos 100 operaciones haciendo eso. Si el arreglo es de tamaño 1000, me voy a demorar más o menos 1000 operaciones haciendo eso. Si el arreglo es de tamaño 1.000.000, me voy a demorar más o menos 1.000.000 de operaciones así, lineal en el número de operaciones, en el tamaño de la entrada. Eso quiere decir, o me voy a demorar 5 por 10.000 o 5 por 1.000.000, o sea, una constante por 1.000.000.
una constante por n, se demora menos de una constante por n. Entonces uno se averigua estos datos y entonces dice, como mi computadora hace 100 millones de operaciones por segundo, entonces, y tengo un arreglo de tamaño 1 millón, y eso se demora 5 por 1 millón, 5 millones, entonces me demoro 5 millones dividido 100 millones, entonces eso me da 1 punto, no sé, 1, que 0 punto tanto segundos. Entonces yo mido teóricamente cuántas operaciones voy a hacer, me averiguo cuántas operaciones por segundo hace mi computador y hago una división para volver los segundos. Digo, eso se va a demorar tantos segundos. Esa es la idea de hacer análisis de desempeño en los algoritmos secuenciales. ¿Sí? Por ejemplo, ingresar un elemento, una lista ordenada en elementos, se demora alrededor de, si la lista tenía n elementos, se demora alrededor de n operaciones. ¿Sí? Si, por ejemplo, lo que quiero hacer es medir cuánto me demoro en insertar en el puesto adecuado un elemento en un árbol binario balanceado en elementos, o sea, mi lista ordenada no la tengo en una lista, sino la tengo en un árbol, y el árbol está balanceado y ordenado, entonces lo que tengo que hacer es buscar dónde lo tengo que meter a un elemento. Eso típicamente se demora logaritmo de n. O sea que si mi lista tiene 1 millón de elementos, logaritmo de 1 millón me da, no, 1000 elementos, logaritmo de 1000 me da 2 a la 10 es 1000, entonces me da 10, entonces me demoro 10 operaciones y no 1000 en meterlo. O sea que si yo tengo una lista ordenada y tengo un árbol ordenado, pues es más rápido meter un elemento en un árbol ordenado que en una lista ordenada. Mucho más rápido. ¿Cuánto más rápido? Que si en el 1 tengo 1000 elementos, me demoro 1000 operaciones, y si no tengo 1000 elementos, me demoro 10 operaciones. Una ganancia muy, muy, muy grande. Entonces, eso es lo que uno hace en análisis de algoritmos, medir la demora de los algoritmos y cómo gano y cuánto gano y no sé qué. Y eso es lo que llaman análisis asintótico de programas. Y así se hace en secuencial. Por ejemplo, el sumador de segmentos que hicimos, ¿qué hacía? Decía, hay que sumar entre la posición S y la posición T. Entonces decía, mientras I sea menor que T, ahí igual I más 1 y haga esta operación. Entonces eso realiza, si empezaba en S y terminaba en T, realiza T menos S operaciones. ¿De cuál? T menos S operaciones de potencia. Entonces yo sé que ese algoritmo realiza T menos S iteraciones, y en cada iteración hace un trabajo que cuesta lo que cueste sacar la potencia de algo. Eso cuesta tanto. Entonces mi algoritmo se demora T menos S por lo que se demore cada operación de sacar potencia. Entonces esa es como la manera de decir el análisis de un programa secuencial. El segment rec, el recursivo, si lo hacemos secuencial, o sea, sin paralelización, entonces el segment rec me da lugar a, bueno, entonces me faltó decir aquí algo en el anterior. Entonces, típicamente uno dice CAWST, le da un nombre al número de operaciones que realiza el segmento en función de los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada importantes aquí son S y T, porque son los que determinan qué pedazo del arreglo voy a trabajar. A y P no importan. S y T es el que termina de S a T, el que determina cuántas iteraciones voy a hacer. Entonces dice, el número de iteraciones que voy a hacer en función de S y T es T menos S. Y en cada iteración hago algo de costo constante. En el caso del recursivo, voy a hacer lo mismo. Voy a ver cuántas operaciones hago dependiendo de S y T. En este, que es el recursivo. ¿Qué hacía el recursivo? Averiguaba el valor de la mitad, recursivamente ordenaba el izquierdo, recursivamente ordenaba el derecho, y luego sumaba los dos. ¿Cierto? O sea que, ¿qué hacía este algoritmo? Cuando T menos S era pequeña, menor que el límite, llamaba al recursivo. O sea, se demoraba T menos S si T menos S era pequeño. Y si T menos S es grande, entonces divide el problema en dos subproblemas. El problema entre S y M, el problema entre M y T, los resuelve recursivamente, entonces se demora WSM, se demora WMT, y luego hace algo que es de costo constante. Entonces da lugar a una ecuación que se llama una ecuación de recurrencia, que en el curso de análisis de algoritmos van a aprender a resolver. Que tal vez en matemáticas discretas 2 ya aprendieron ecuaciones de recurrencia. ¿Vieron ecuaciones de recurrencia en matemáticas discretas 2? No lo sé. ¿No vieron? ¿No vieron ecuaciones de recurrencia? Si no las vieron, ahí las van a ver en análisis de algoritmos.
pero creo que en matemáticas discretas 2 están viendo algo de eso, no lo sé. En alguna parte de la carrera van a aprender a resolver ecuaciones de recurrencia. Y al resolver esta ecuación de recurrencia usando métodos formales, se obtiene que esto da de orden t menos s. O sea, lo mismo que se estaba demorando el secuencial iterativo. Entonces, este recursivo se demora lo mismo que el secuencial iterativo. Y eso es lo que uno hace con los algoritmos secuenciales. Sacar como unas cotas superiores de cuánto se demora mi algoritmo, y hay unos métodos para hacer eso, que se estudian en análisis de algoritmos. Pero como este curso es antes de análisis de algoritmos, pues tengo que decirles que eso se hace. Ahora, cuando la cosa es paralela, entonces resulta que aquí hicimos un llamado a paralelo. Entonces aquí no le llamé W, sino D, para darle un nombre diferente, el número de operaciones que realiza SegmentRec en paralelo. Entonces resulta que el número de operaciones que se realizan en paralelo realmente son las mismas que secuencial. Aquí lo que vamos a mirar es cuál es como qué es la ganancia. Entonces, si t menos s es menor que el límite, hago el secuencial, la ganancia no es ninguna, o de t menos s. Pero si es mayor que el límite, entonces parto el problema en dos. Ejecuto un problema y el otro, pero no los ejecuto en secuencial, por eso no los sumo, sino que los ejecuto en paralelo. Entonces digo, ¿cuánto me voy a demorar? Pues el que tenga más operaciones es el que más se va a demorar. Entonces saco el máximo de los dos. Aquí no los sumo, sino saco el máximo. Y a eso digo, después de que haga eso, hago una cosa que está constante. Entonces la ecuación de recurrencia que me sale es diferente a la que me salió aquí. La que me salió en el anterior era, miren, WDST era sumar WDSM más WMT más K, y la que me sale aquí es que calcular DDST es el máximo entre DSM y DMT más K. O sea, esto va a dar menos porque no suma estas dos, sino que da la peor de las dos. Si las dos van por mitad, entonces va a dar como la mitad de lo que daba la otra. Al resolver esta ecuación de recurrencia, eso da que da logaritmo de t menos s. O sea que mi problema, el mismo problema, solamente por poner aquí paralelo, el tiempo que se va a demorar es logarítmico en lugar de tiempo lineal sobre el tamaño de la entrada. Como les dije ahorita, si es un problema de tamaño 1000, este se demora 10 y el otro se demora 1000. Hay una diferencia inmensamente grande. Entonces, lo que uno puede ganar con paralelo es mucho, porque puede ganar, pasar de algo que se demoraba n a algo que se demoraba logaritmo de n, y es una ganancia exponencial. Entonces, usar paralelismo puede ser muy útil, pero todo esto, insisto, es teórico y supone que el paralelismo es ilimitado. O sea, que todo lo que sale paralelo, que todo lo que sale en paralelo se ejecuta en paralelo. Pero no es cierto, porque tengo dos núcleos, pues no puede pasar eso. Si tengo un núcleo, no pasa eso. Si tengo 8 núcleos, pues pasa eso, pero no pasa con todo lo que sale en paralelo. Pero esto, suponiendo paralelismo ilimitado, uno podría ganar muchísimo. Y eso es lo que tiene que ver con análisis asintótico de programas. Pero eso no es lo que vamos a hacer en este curso.